Bien, hermanos, vamos a ir entonces a Filipenses capítulo 3 y voy a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 17. Dice así la escritura en Filipenses 3, versículos 7 al 17. Como sabemos nosotros, esto es parte de una de las cartas de Pablo. Pablo hace un recuerdo, empieza incluso el capítulo diciendo: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. También Pablo recuerda que si alguien tiene de qué gloriarse, dice: yo más, hebreo de hebreos, fariseo y todo esto, ¿no? Y finalmente, donde voy a leer, dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Hasta ahí la lectura. Bueno, este pasaje me llamó mucho la atención cuando lo estaba revisando, porque me llama la atención la actitud que tiene Pablo. Pablo no era, a diferencia de un Pedro, por ejemplo, Pablo no era un pescador, no era un iletrado, no era un trabajador cualquiera. Eh, en estos tiempos en los que vivía Pablo, él era, como decir hoy, un abogado, un obispo, ¿cómo se llaman estos? Un cardenal, ¿no? Un cargo importante, tanto religioso como jurídicamente hablando, porque en ese entonces la legislatura, especialmente para el pueblo de Israel, se manejaba dentro de los mismos términos religiosos, es decir, la ley no era diferente que la iglesia, ¿no? Sino que la religión manejaba las leyes. Claro, ellos estaban bajo el Imperio Romano, pero dentro de ellos, como nación judía, en este caso un fariseo era el equivalente también a un abogado, así como también lo es un cardenal, digamos. O sea, era como los dos cargos en uno. Entonces tenía una preparación Pablo, tenía un conocimiento, tenía su título, tenía su trayectoria, tenía un nivel educativo, un nivel de formación humana alto. Entonces por eso él dice, ¿no? Si alguien quiere jactarse de algo, yo tengo de qué jactarme. No solamente humanamente hablando, sino legalmente hablando y hasta racialmente hablando, porque hebreo de hebreos, dice él, ¿no? Entonces, todas estas cosas, Pablo dice que cuando llega al conocimiento de Cristo, ¿qué pasa con todo eso? Se vuelve basura para él. Dice que todo esto lo considera ahora como una pérdida.
al momento de compararlo con el conocimiento de Cristo. Y esto a mí me hizo pensar, y es lo que quería compartir con ustedes esta noche, me hizo pensar en una alegoría, en una historia, en un relato, en una conversación que se redactó hace 2400 años, o sea, casi 400 años antes del Señor Jesucristo. Hubo un filósofo del cual muchos de ustedes deben haber escuchado, que se llamaba Platón. De ahí nace el amor platónico. Y este filósofo escribió un libro llamado La República. Y en una parte de este libro, él hace un relato con un amigo que me gustaría compartirlo un poco con ustedes para que reflexionemos al respecto y lo podamos de pronto relacionar un poco con lo que Pablo relata acá. El amigo de Platón era un tal Glauco. Y mientras ellos conversan, Platón le dice que se imagine, como yo les voy a pedir a ustedes que se imaginen también, a un grupo de personas que desde muy tierna edad han sido metidos en una caverna y han sido encadenados a una pared. De tal manera que ellos están ahí, amarrados de pies, amarrados de manos, encadenados, mejor dicho, a la pared, incluso sin poder mover la cabeza. Ellos están pegados a una pared, ¿no? Una pared, un muro, y tienen enfrente otra pared. Están dentro de una caverna. Ustedes saben que una caverna es oscura, completamente oscura. Sin embargo, detrás de ese muro del que ellos están encadenados, hay una antorcha. Entonces esa antorcha les permite a ellos ver que enfrente de ellos tienen una pared. Pero ellos no pueden ni voltearse, o sea, ni siquiera saben que es una antorcha. Ellos nomás ven la pared que tienen enfrente. Entre esa antorcha y la pared a la que ellos están encadenados pasan personas que llevan objetos, ¿no? Y ellos ven por la luz de la antorcha en la pared el reflejo de las sombras de las personas que van pasando. Entonces, ellos lo único que pueden interpretar del mundo y de lo que existe es lo que ellos alcanzan a ver y a conversar acerca de las sombras que ellos ven en la pared. Entonces, por ejemplo, pasa una persona en un caballo y ellos ven la sombra y ellos dicen, mira, existen los centauros, la mitad hombre y la mitad caballo. Pasa una persona llevando un par de baldes de agua y dice, mira, una persona con 3 cabezas. Pasa una señora con un sombrero de plumas y dice, mira, hay personas que le salen plumas en la cabeza. Y esa es su historia, esa es su vida, todo el tiempo. Están dentro de un lugar completamente oscuro y que solamente tienen ese reflejo de esas sombras que ellos alcanzan a ver. Y así pasan toda su vida. De pronto, en un momento de la historia, uno de estos hombres logra liberarse de las cadenas y se escapa de ahí. Este hombre, al salir, se da cuenta que lo que ellos creían que les daba luz no era el sol, era una antorcha nada más. Y que toda la historia que ellos se contaban, ellos no solo, como muchas veces pasaban las mismas personas, ellos podían incluso atreverse a profetizar. Mira, después de 1 hora va a pasar el centauro. En unos 15 minutos va a pasar el hombre de 3 cabezas. ¿No? El hombre que se escapa o que se libera, sale de ahí y ve la antorcha, ve la gente que va caminando y se da cuenta que nada de lo que ellos hablaban tenía sentido con la realidad que él está viendo. Pero el hombre se da cuenta que escalando hay otra luz allá afuera.
escala como puede, y al salir se encuentra con la luz del sol. Como ha estado tantos años, toda su vida, dentro de la caverna, ¿qué creen ustedes que pasa cuando él percibe la luz del sol? Él se queda ciego por un momento, los ojos le duelen muchísimo. Pero entonces, después de un buen rato que él se logra recuperar, él se da cuenta de todo lo que existe en el mundo. Se da cuenta que hay árboles, se da cuenta que hay animales, se da cuenta que hay día, que hay noche, que hay estaciones. Y se da cuenta, como quien dice, de toda la realidad, ¿no? En el momento que él sale de la caverna y cuando la luz del sol le enceguece los ojos, él piensa en ese momento regresarse a la cueva. Pero como no lo hizo y se quedó y vio toda la realidad, ahora él ya no quiere volver a la cueva. Sin embargo, se acuerda de sus compañeros y decide volver. Cuando él regresa, sus compañeros primero no lo reconocen, porque cuando él salió de ahí, sus músculos que estaban todos atrofiados, ahora por haber escalado y por haberse alimentado de la naturaleza y todo, estaba mucho más, muy distinto, digamos. Sin embargo, él les dice quién es y sus amigos recuerdan que él era el que mejor interpretaba las figuras de las sombras. Entonces le preguntan y le dicen, ¿qué ves ahora? Cuéntanos, ahora que has salido por el mundo. Pero ahora cuando él regresa a la cueva, dado que ha estado tanto tiempo en la luz, ahora que entra a la oscuridad, él no distingue muy bien. Y él sabe que lo que pasa por ahí no es un centauro, sino un hombre montado en un caballo. Los otros ni siquiera saben lo que es un caballo. Él sabe que ese hombre de 3 cabezas no es un hombre de 3 cabezas. Entonces, cuando él intenta explicarle a sus compañeros la verdad, sus compañeros deducen que por haber salido de ahí, él ha quedado ciego y loco. Él intenta liberarlos y sus compañeros no quieren ser liberados. No quieren quedar ciegos ni locos como su amigo. Yo pienso que esta historia, o mejor dicho, Platón explica en su relato, que esta es la historia de la vida del hombre que adquiere un conocimiento y que intenta compartirlo con gente que no está tan acostumbrada, tan enraizada, tan arraigada que defienden lo que ya conocen. Entonces, aquí en el relato de Pablo, volviendo a Filipenses 3, esto es lo que le pasó a Pablo. Ustedes recordarán que cuando Pablo iba persiguiendo a la iglesia camino a Damasco, ¿qué pasó con él? Mientras iba a caballo, apareció un resplandor de luz que lo dejó ¿qué? Ciego, ¿no? Y esta voz de la luz le dijo, Pablo, dura cosa te es dar coces, o sea, dar golpes contra el aguijón, ¿no? Y a partir de esto, la vida de Pablo cambia radicalmente y aquellos a los que Pablo perseguía, ahora busca congraciarse con ellos que ni siquiera los mismos cristianos lo querían aceptar. Pero ahora las personas que estaban de su lado, ahora lo atacan a él. Él estuvo preso, él vivió azotes, persecuciones y un montón de cosas que nosotros las hemos leído en los Hechos y en muchas de las Escrituras. Entonces fíjense que a pesar de todo esto que él vivió, al igual que este hombre que regresa a la caverna, que posiblemente perdió a sus amigos no quisieron ser rescatados. Sin embargo, Pablo dice, todo el tiempo que perdí en la oscuridad, creyendo que me las sabía todas ahí adentro, ¿sí o no?
Porque en la religión que Pablo vivía y persiguiendo a la iglesia, Pablo creía que hacía ¿qué? Que servía a Dios. Cuando él explica a en una audiencia, él explica que lo que hizo, lo hizo por ignorancia. Lo mismo que estos hombres en la caverna, que lo que interpretan, lo interpretan desde la luz de su ¿qué? De su ignorancia, de lo que no conocen, solamente haciéndose una idea por las sombras que ellos alcanzan a ver. Entonces, fíjense lo importante que es eh, quitarse las cadenas. ¿Cuáles son las cadenas que estos hombres vivieron desde muy tierna edad? Para llevarlos, para, digamos así, reflexionar y discernir. ¿Qué representan esas cadenas que estos hombres tenían desde muy chicos y que les impedían moverse? ¿Qué representaría para nosotros estas cadenas? Costumbre, herencia familiar, la religión adquirida. Exacto, las costumbres, las tradiciones, las creencias, ¿no? Los paradigmas, nuestras estructuras mentales. Cultura. Por ejemplo, la cultura, el pensar, por ejemplo, que somos los únicos de todo el universo de estrellas y galaxias, solamente hay vida en la Tierra, nos enseñaron. Por ejemplo, ¿no? Nos enseñaron que nuestra religión es la única, la verdadera, y todos los demás se van a ir al infierno y solo nosotros nos vamos a salvar. Nos enseñaron que este libro, que, que tiene información muy valiosa y muy importante, es la palabra de Dios, y cualquier cosa que se pretenda insinuar en contra de él es una herejía, una blasfemia, y que los libros sagrados de las otras religiones son del diablo. Entonces, nosotros, espiritualmente hablando, interpretamos a través de sombras. ¿Qué podría representar esa antorcha? Que no es el sol, sino una luz enorme. Esa antorcha, para mí, por ejemplo, podría representar al impostor, que se hace pasar por la luz verdadera, pero que no es la luz verdadera. Pero una antorcha es una luz creada. Ajá, exactamente. Porque su forma no es como el sol, que es natural. Es puesta allí por alguien en una ubicación exacta y estratégica para que lleve a cabo el efecto o que tenga las consecuencias que se buscan. Así es, exactamente. Como tú bien lo dijiste, una luz puesta a propósito, adrede ahí, mientras que lo otro ha estado ahí siempre, ¿no? Una antorcha que les hace ver lo que no es. Sí, o tal vez no es que les hace ver lo que no es, porque realmente quienes interpretaron eso fueron ellos mismos, ¿no? Pero en todo caso, no es la luz natural, no es la luz verdadera, ¿no? Y todo esto lo podríamos relacionar nosotros con algunas de las palabras de las Escrituras. Por ejemplo, en Juan capítulo 1 leemos cuando dice, pasajes que conocemos de memoria, cuando habla del verbo, en los primeros versículos, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en el versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea que esta luz natural o la luz del sol de esta, digamos, de esta alegoría, podríamos compararla, la luz del sol de esta alegoría, con la luz de Cristo, ¿no es cierto? Con ese conocimiento tan grandioso que Pablo, la otra educación o formación que él tenía, se dio cuenta que era como la antorcha y la consideró como pérdida, como basura, por el conocimiento de la luz verdadera. Fíjense algo también curioso que dice en 1 Corintios 13.
cuando habla del amor, dice al final del capítulo 13, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Y dice el versículo 12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora vemos, ¿qué dice? Oscuramente, como las sombras de estos hombres que veían. Y que ellos simplemente se hacían una idea de lo que pasaba, pero que no era la realidad. Es como que trayendo esta alegoría, no quiero decir con esto que el Señor Jesucristo haya estado encadenado, pero sí es el Señor Jesucristo quien nos quiere liberar. Liberar de nuestras creencias, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestras filosofías, de nuestros paradigmas. Pero muchas veces nosotros estamos cómodos como estamos. No queremos sentir ese dolor de quedarnos ciegos por un rato. No queremos después no entender lo que ahora se nos hace tan claro. Algunas veces yo he dicho, mejor dicho, que cuando empecé a buscar más acerca de las cosas de Dios y me enteré de algunas cosas, hasta ese momento, para mí el tema de Dios, el tema espiritual, era muy claro y muy sencillo. Para mí era como esos rompecabezas de 10 piezas. Un rompecabezas de 10 piezas son unas piezas como de este porte, ¿no? O digamos, bueno, así fuera pequeño. Pero un rompecabezas de 10 piezas, si usted lo armó una vez, usted ya sabe, así le pongan, se las muevan como se las muevan, usted lo arma en un ratito. Así eran las cosas espirituales para mí hasta hace unos 3 años. De pronto, es como si me hubieran dicho, pero el rompecabezas no es de 10 piezas, es de 3000. Y esos 10 que tú has armado ahí no van ahí. Esta es de por acá, esta es de por acá, esta es de por acá, y esta es de por acá, y estas son las piezas. Y claro, todavía estoy armando. Y no crean que voy ni por la mitad. Así yo me siento hoy en día. Pero me parece muy interesante poder ir armando este rompecabezas. En un momento parece como que uno se queda ciego. En un momento parece como que es mejor regresarme a la caverna. En un momento parece que es mejor retroceder porque ahí estaba más fácil y más claro. Ahora todo es más difícil. Porque ahora tengo que investigar yo mismo. Ya no me tengo que dejar guiar por lo que me dice otra persona. Ahora yo tengo que aprender a discernir con el corazón y no solamente dejarme llevar por lo que dice la letra. Ahora debo entender que la letra mata y el espíritu vivifica. Ahora debo entender que ese velo solo es quitado por Cristo, ese velo religioso que se menciona en 2 de Corintios capítulo 3, que lo hemos leído muchas veces cuando dice en el versículo 14 de 2 de Corintios 3 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Yo creo que si nos imaginamos un poquito esta alegoría o se le llama el mito de la caverna, lo pueden buscar ustedes en YouTube o en Internet, el mito de la caverna de Platón. Si nos ubicamos en esa historia, yo creo que ninguno que se libera y sale de esa caverna quiere volver a encadenarse y ser parte de ella, cuando conoce la verdad. Tanto así que el Señor Jesucristo nos dijo algo tan grandioso cuando dijo esta frase de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces,
No se trata de que alguien nos cuente, porque si alguien nos cuenta, recordemos que nosotros estamos solo viendo sombras. Y mientras nosotros mismos no nos animemos a escalar para salir de esa caverna con nuestros músculos atrofiados, y mientras nosotros no nos encontremos con esa luz cegadora por un momento, no vamos a entender, no vamos a comprender. Y lo más probable es que vamos a defender nuestras cadenas. Vamos a defender nuestras creencias, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Es lógico que este hombre que quiere liberar a sus amigos comprende que ellos no quieran salir de ahí. Y va a respetar su decisión. Va a tratar de convencerlos, pero va a respetar su decisión. Y aunque lo tratarán de loco, lo tratarán de ciego, lo tratarán de enemigo, él va a buscar compartir su libertad con otros. Pero es la decisión de cada uno de nosotros, poderse liberar, poderse lanzar a encontrarse con aquella luz verdadera que ha venido a este mundo para que nosotros podamos ser libres. Que el Señor bendiga su palabra y dé fruto a sus enseñanzas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso no olvides compartir, dejar tus comentarios y suscribirte.